¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición Jueves Internacionales. Hoy vamos a hablar de migración y pandemia. Estamos viviendo, además, o hemos vivido en los últimos años, un éxodo importante de ciudadanos venezolanos, todo en Latinoamérica. Recientemente también hemos visto a ciudadanos de Haití queriendo movilizarse, intentando también ingresar al país. ¿Qué hay detrás de esta migración? ¿Qué están haciendo los gobiernos? Vamos a conversarlo de inmediato con Federico Ayusti, representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Un placer estar contigo en tu programa. Bueno, tal vez la situación de los ciudadanos venezolanos la conocemos un poco más, estamos un poco más cercanos, así que me gustaría comenzar por la situación de los ciudadanos haitianos que recientemente intentaron por la frontera de Brasil ingresar al Perú. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Desde cuándo inicia este éxodo haitiano? ¿Qué es lo que ellos quieren conseguir para entender un poco? Bueno, Tatiana, quizás para poner en contexto, ¿no? Seguramente recordarás allá en el año 2010 que hubo un desastre natural tremendo en Haití que tuvo un impacto bestial en donde murieron más de 250.000 personas y devastó toda la infraestructura. Y El a partir de ese terremoto. año, entonces, claro, comenzó a haber un éxodo de haitianos a distintos lugares, y principalmente de América Latina. Brasil fue uno de ellos. Y recibió un número muy importante de personas, pero también lo ha hecho Argentina, Chile y otros países. Claro, como tú mencionas, la pandemia impacta en todos lados, por supuesto también en Brasil, en términos económicos, y muchos de ellos lo que nos han manifestado es que perdieron sus medios de ingreso, sus medios de vida, y en ese sentido entonces lo que buscaban eran otras alternativas. Muchos mencionan que tienen familiares o parientes en México, en Estados Unidos o incluso en Panamá, y que su intención era pasar en tránsito hacia esos países en donde tenían unas redes de apoyo que podían ayudarlo. Esto es lo que nos han mencionado ahí aquellos que estaban en Madre de Dios, en Iñapari, en la frontera con Brasil. De acuerdo, entonces ellos lo que quieren es un pase, un permiso de tránsito, no quieren, en teoría, quedarse en territorio peruano. ¿Qué tan complicado es para un país otorgar este permiso de tránsito, sobre todo en el contexto de pandemia, emergencia en el que nos encontramos? Porque al final son personas que cada día, cada hora están arriesgando su vida y lo que quieren es llegar a un lugar seguro. Mira, Tatiana, el problema es que efectivamente no solamente está cerrada la frontera entre Brasil y Perú, sino que también están cerradas las fronteras hacia el norte, es decir, entre Perú y Ecuador, etcétera. Con lo cual también hay una situación compleja porque no es nada más que otorgar un permiso de tránsito, sino que estaríamos trasladando el problema de una frontera a otra frontera, la frontera entre Perú y Ecuador. Entonces, realmente lo que se requeriría es una coordinación regional que en términos o en la situación, digamos, de pandemia en donde estábamos con una segunda ola, no es muy sencillo que digamos. Entonces, lo que creo que está haciendo, o lo que está haciendo, mejor dicho, el gobierno de Brasil y el gobierno de Perú en forma conjunta, creo que es lo que es clave, ¿no? Que se coordinen, es tratar de buscar de darles contención en el lugar donde están, en este caso en la localidad o en la ciudad de Asís, ahí vecina con Iñapari, tratando de brindarles un espacio donde puedan estar y ver cómo evoluciona el tema de la pandemia. Eventualmente, en un mes estemos hablando de otra situación, en donde las regiones que están en alerta reduzcan su nivel y eventualmente se pueda pensar en alguna alternativa. Solo recordar también que en Iñapari actualmente, Madre de Dios, hay además una emergencia vinculada a la situación climática, ¿no? Que Sí. también es súper grave. Entonces, la situación es súper compleja. Quizás uno de los puntos también a tener en cuenta es que muchos de los haitianos que están en Brasil además tienen documentación de Brasil, emitida por Brasil, donde las autoridades de ese país les brindan protección o les brindan la documentación necesaria para poder estar. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa la respuesta de ambos países, de Perú y de Brasil? Hemos visto además que ambos han reforzado la seguridad de sus países con efectivos policiales, militares, pero nos decía también que están brindando asistencia humanitaria. En ese sentido, ¿cuál es la evaluación de la actuación de estos países desde la perspectiva de PNUD? Mira, desde nuestra perspectiva hay una cuestión que es absolutamente razonable. El país está cerrado por cuestiones sanitarias
Y en el caso de Perú sabemos también la situación es muy grave, es decir, estamos en cuarentena aquí en Lima porque no hay camas UCI disponibles, porque no hay oxígeno suficiente, es decir, estamos en una situación crítica, con lo cual es más que razonable ese cierre de frontera. En algunos casos quizás se puedan tener ciertas flexibilidades desde nuestra perspectiva, sobre todo los casos más vulnerables, y hay algunas personas que habían ingresado y que fueron detectadas con COVID y efectivamente están siendo atendidas aquí en Perú, en la zona de frontera, porque tienen diagnóstico de COVID. Lo que me parece que se está actuando en buena manera es esa coordinación para brindar alojamiento y acogimiento a esas personas que están actualmente en Brasil. De nuestro lado también, como organización, digamos, de protección y humanitaria, estamos apoyando con asistencia humanitaria, trabajamos con Cáritas en la zona, y hemos llevado alimentos que los hemos entregado al gobierno local, ahí en Iñapari, para que puedan colaborar en caso que haga falta para aquellas personas que aún se encontraban en el puente. Pero también lo estamos haciendo desde Brasil, es decir, ACNUR en Brasil también está buscando dar apoyo a través de los socios con los que trabajamos, para poder asistir en términos humanitarios al esfuerzo que viene haciendo el gobierno de ambos países. No, eso está muy bueno, ¿no? El apoyo y la supervisión también que puedan hacer organizaciones como ACNUR y otras también sumadas en esta causa para que llegue la asistencia, la ayuda humanitaria y también, además, aseguren que no se violen los derechos humanos. Quería consultarle también sobre este viaje, porque nos decía que han podido conversar y lo que se ha conocido también del tránsito de los ciudadanos haitianos es que no quieren quedarse en Brasil, tampoco en Perú, su destino va más hacia el norte, algunos regresar a Haití, algunos incluso más hacia el norte, México, Estados Unidos. Pero ¿cómo es ese tránsito? ¿En qué condiciones se da? Porque no es que van a tomar un avión y llegan a su destino. ¿Cuál es la ruta y qué peligros además ellos como personas tienen que enfrentar? Mira, según lo que ellos mismos nos han comentado, y de hecho han salido en algunos medios, es que en general muchos de ellos tienen recursos que reciben de sus familiares que se encuentran en los países de destino, donde tienen intenciones de llegar. Entonces, no son personas que no tengan ningún recurso, tienen ciertos recursos que les permitirían poder pagar el traslado. Claro, el traslado vía terrestre, porque el traslado vía aérea requiere visaciones y una serie de cuestiones que a veces se les hacen más complejo. Entonces, la intención que hemos visto y que nos han comentado y que hemos visto también anteriormente a otros casos de haitianos que habían venido desde Chile con intenciones de continuar camino, es hacerlo en general vía terrestre. Los costos son menores y van recibiendo parcialmente, digamos, recursos de sus familiares. Claro, los riesgos son complejos. Nuevamente, el mayor riesgo está vinculado a que estamos en situación de pandemia y que las fronteras están cerradas. Entonces, lo que creo que ha sido positivo es que por lo pronto se hayan presentado en la zona de frontera y expuesto sus necesidades. Atrás de cada una de estas situaciones hay desesperación también, para ser francos, ¿no? Porque, claro, uno podría desde una cuestión lógica decir, bueno, que esperen a que termine la pandemia, y eso sería lo razonable, absolutamente razonable. Pero atrás de cada una de esas personas hay una historia de enorme desesperación que lo lleva a tomar estas medidas de aventurarse a cruzar, digamos, por un continente, aún en situaciones tan complejas como las que hay. En el medio también hay riesgos de violencia y otras situaciones que pueden ocurrir. Así que no, claro, no estamos en una situación ideal. La situación de desplazamiento se ve dificultada mucho más aún en la situación en la que nos encontramos en general en América Latina. De acuerdo, de acuerdo. Hablamos de familias, mujeres embarazadas, menores, niños. Es una situación bastante complicada y la manera en cómo la aborden los gobiernos es sumamente importante. Quería pasar también a hablar de los ciudadanos venezolanos. Un éxodo que hemos visto incrementó en los últimos años y de hecho esta imagen que comentábamos entre la frontera Perú-Brasil se repitió a inicios de año, me parece, en la frontera Perú-Ecuador, cuando también un grupo de ciudadanos venezolanos intentaba ingresar hacia nuestro país y Perú respondió también con reforzar la frontera con mayor presencia militar. ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Qué tan complicada, si ya era difícil, qué tan aún más difícil se ha vuelto a raíz de todo este año que han tenido que enfrentar con la pandemia?
Mira, Tatiana, desde mi perspectiva la situación es mucho más compleja aún, porque la situación de los haitianos son personas que un número muy importante de ellos, por lo menos de los que hemos podido verificar, estaban asentados en Brasil, y Brasil es un país, probablemente el país más importante de América Latina, digamos, ¿no? Ahí es donde se encontraban y con posibilidad de estar documentados y esperar ahí, digamos, ver cómo la situación evoluciona. En el caso de los venezolanos, la situación de Venezuela es el peor drama de la historia de América. Entonces, solo para poner en contexto, hoy es el segundo desplazamiento más grande del mundo, ¿no? Luego el de Siria, que todos conocemos. Estamos hablando de más de 5,5 millones de personas que ya han escapado de Venezuela, y la crisis y el drama en Venezuela se continúa acrecentando. Solo para poner en contexto, un salario mínimo en Venezuela es de 3,5 soles. Ese es el salario mínimo, es menos de $1. Eso es un salario mínimo, con lo cual hoy día, Tatiana, el 96% de la población es pobre en Venezuela. Y estamos hablando de un país petrolero que fue uno de los países más ricos de América. Ese país hoy tiene el 96% de su población en pobreza monetaria. Es decir, personas que eran de clase media, una enorme clase media que tenía, descendió toda prácticamente y se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza. Hay desnutrición infantil aguda, los niños no pueden ir a la escuela por falta de docentes o de infraestructura, o de luz o de agua, los hospitales no tienen médicos o no tienen medicinas. La situación de violencia generalizada, hoy es el país con la tasa más alta de homicidios de América Latina. La última misión independiente, y hay muchos informes de Naciones Unidas de septiembre del año pasado, indica de la violación, de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa es la situación del contexto del que salen. Y claro, te imaginas que nadie camina semanas y semanas, porque vienen caminando Sí. en medio de una pandemia, si no fuese por una tremenda y extrema necesidad. Salen la mayoría ya en familias, porque no pueden dejar al resto de su familia en Venezuela, no es una alternativa, ya no es una opción. La gran mayoría tiene intenciones de venir para quedarse, por lo menos el 70% en nuestros monitoreos nos indican que tiene intenciones de quedarse, y cerca de casi el 90% tienen redes de contención de los que están viniendo acá en Perú, y esa es parte de su intención de por qué vienen a Perú. El resto tiene intenciones de continuar. Y con la pandemia, dado que muchos han perdido sus empleos en restaurantes, comercios, hoteles, o sea, los sectores más afectados, esto ha impulsado que migren también, que se muevan a otra ciudad, que intenten ingresar a otro país. Mira, hay algunos de los que ingresan aquí que tienen intenciones de continuar camino hacia el sur, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Bolivia, hacia otros lugares. La mayoría buscan asentarse. Mayoritariamente Lima y el Callao han sido los grandes receptores, pero hoy son distintas ciudades las que a donde se dirigen, y sin duda, de todas maneras, nadie deja de desconocer de que la situación también es difícil acá. Pero imagínate que aún con una situación difícil, las personas salen porque la situación allí es súper, pero súper dramática, compleja. Entonces, en ese marco, de vuelta, hay situaciones que uno comprende perfectamente. La frontera está cerrada por cuestiones sanitarias, y nosotros aquí en Perú recibimos la crisis del desplazamiento, más la crisis sanitaria, más la crisis económica, pero creo que en eso tenemos que ver cómo conjugar el tema de las fronteras, que es un derecho que tienen todos los estados, pero que sean sensibles a la protección. Es decir, si bien es sensato el cierre de frontera por cuestiones de salud, debemos tener cierta flexibilidad para las personas más vulnerables. Hablamos de adultos mayores, familias que tienen 2 o 3 niños, que vienen con niños en brazos, y esto no es una mera imagen, es la realidad que uno ve ahí en frontera. Niños no acompañados, mujeres embarazadas. Mira, hace 1,5 meses atrás, casi 2 meses, recibimos en nuestra oficina en Tumbes una persona que llegó hasta nuestra oficina y nos tocó la puerta. La persona era no vidente, venezolana, no vidente, era ciega. Hizo todo el trayecto solamente pidiendo ayuda a los que iban en el camino, porque vino solo, y nos decía que quedarse allí no era ninguna opción, era verse morir de a poco, y que por eso se aventuró a riesgo de su vida a salir a como de lugar. Entonces, estos son los dramas que hay atrás de cada una de esas historias. Realmente son impactantes escucharlas, y de vuelta, es una población
en donde en los informes que habíamos visto acá del Banco Mundial, el 57% de los adultos que han venido son personas que tienen profesiones, que tienen estudios universitarios o técnicos completos y algunos incompletos. Es decir, personas que tenían ciertas condiciones y expectativas que de golpe se han encontrado con la nada y están saliendo a tratar de conseguir paz y seguridad en países como Perú. Claro, claro que sí, es una migración calificada además, pero la situación es tan complicada en Venezuela que eso los lleva a movilizarse a buscar un mejor futuro. Sin embargo, quería tocar un tema delicado contigo que tiene que ver con el incremento de la xenofobia. Y es que el aumento de la delincuencia, donde algunas veces se ven involucrados delincuentes extranjeros, ha generado una sensación negativa hacia la población venezolana. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, sí, tú lo has dicho, hay una percepción creciente de temor en donde se asimila al venezolano con la criminalidad. Y de nuestra perspectiva siempre tratamos de basarnos en la evidencia, porque de ahí nosotros no creemos que hay que basarse en percepciones, sino en realidades. Y lo primero que hemos hecho fue consultar a las fuentes primarias, ¿no? Al servicio penitenciario. ¿Cuántas personas hay en el servicio penitenciario venezolanas hoy? Bueno, la respuesta es que hay 977 personas en el sistema penitenciario. Eso representa el 0,09% de la población venezolana aquí en el Perú. 0,09. Entonces, esto es lo que tenemos que poner en contexto, ¿no? Es decir, y representan el 1% de la población penitenciaria, es decir, el 99% de los que están detenidos en el Perú no son venezolanos. Entonces, en eso creo que hay que apuntar y tener ciertos cuidados, ¿no? Estamos en una campaña electoral, hay ciertos discursos que empiezan a tomar temperatura y muchas veces estas cuestiones pueden jalar o no al electorado. Nosotros pretendemos de que sea lo contrario y de volver a las realidades, ¿no? La gran mayoría, y nosotros estamos en contacto permanentemente con los venezolanos, son personas de bien, que vienen a trabajar, que vienen escapando de la violencia, que lo que quieren es seguridad, es paz, es trabajar haciendo delivery en restaurantes. La mayoría de los que conocemos, probablemente, porque una cosa son lo que vemos en noticias, en donde se reiteran muchas veces un mismo evento y que parece que fuese mucho más, pero la mayoría de los que estamos en contacto con los venezolanos, casi todos destacan su buen trato, su cordialidad, son personas afables, trabajadoras, trabajan muchísimas horas. La gran mayoría está ahí y la verdad que buscamos nuevamente eso, busquemos evidencias, datos. Estos son los datos y que creo vale la pena destacar, porque lo que genera, digamos, esa percepción es discriminación, es rechazo, es xenofobia. Y Tatiana, solo recordar que la discriminación no es que te digan una mala palabra en la calle, la discriminación termina impactando negativamente en que no te den trabajo, en que no te quieran alquilar una habitación o un departamento, en que no quieren inscribir en tus hijos en la escuela o en que no te atiendan en un hospital. Eso es discriminación y tiene un impacto directo sobre las personas, claro. Entonces es súper grave y yo creo que la mayoría de los peruanos también son personas solidarias y han hecho un enorme esfuerzo y han demostrado eso en recibir a 1 millón de venezolanos que hemos recibido. Entonces, nosotros apuntamos a esa gran mayoría que tengan en cuenta, digamos, que una cosa son percepciones y algunos videos que se viralizan, y otra cosa es la realidad. Personas como cualquiera de nosotros que buscan ganarse la vida honestamente, trabajando y siendo parte de esta sociedad en la que todos vivimos. De acuerdo, coincido plenamente contigo. Hay que hablar con datos, hay que hablar con cifras, hay que hablar con la verdad. Y ahí las redes sociales y los medios tenemos también una responsabilidad enorme. Federico, estamos llegando casi a la parte final. Me gustaría simplemente una reflexión tuya sobre este tema. Mira, Tatiana, creo que hay un enorme desafío en términos de lo que es este desplazamiento de venezolanos en toda la región. Ese enorme desafío es para los países, sin duda, que en poco tiempo han recibido, pero hay también grandes oportunidades. Creo que tenemos que trabajar en coordinación entre todos los estados de la región y es muy positivo que Perú haya asumido la presidencia pro tempore del proceso Quito, que es un proceso, un mecanismo de coordinación entre estados. Así que ahí creo que se puede trabajar en programas de regularización y documentación, como el que está implementando actualmente Colombia, que han anunciado, y el que va a implementar y el que está por implementar también aquí Perú, y esperemos que otros países se vayan sumando para poder brindar documentación a todos los que están.
Esperemos entre todos poder asistir en forma humanitaria a las personas más vulnerables, tanto en frontera como en las ciudades que están en cuarentena, y para eso la comunidad internacional tiene que estar también apoyando, y sin duda también poder reabrir el sistema de asilo, que temporalmente está cerrado, pero creo que es importante para quienes requieran protección, y Perú ha sido el ejemplo de esto, teniendo el mayor número de solicitantes de refugio venezolano del mundo. Entonces, en ese marco creo que todos trabajando juntos podemos incluso salir a pedir más recursos de la comunidad internacional para que ayuden a países como el Perú, que están haciendo un gran esfuerzo. Entre todos y con distintas medidas, creo que se puede atender a esto que es un drama y que, como he dicho hace poco, muchos en la historia, cuando escapan de sus países por graves problemas, buscan un santuario. Bueno, ese santuario esperemos que sea Perú para muchas de las personas venezolanas. De acuerdo, muchísimas gracias, Federico. Y siempre recordar que son personas que han arriesgado o siguen arriesgando su vida por ellos, por su familia y por tener un mejor futuro. Gracias por habernos acompañado como siempre, un gusto. Muchas gracias a ti, Tatiana. Gracias también a todos los que nos acompañaron. Nos reencontramos el próximo jueves. Chao, chao.